Bueno, mi nombre es Cristian Zuluaga, soy politólogo de la Universidad Nacional y la intención hoy es conversar sobre un personaje, Ilse Koch, una mujer, esposa de uno de los dirigentes militares de un campo de concentración alemán, de la Alemania nazi. Y la idea es también mirar cómo esa mujer representa lo que lo que se hablaba en el proyecto de la compañera Mayra sobre el totalitarismo alemán, el nazismo alemán. Encarna ella una forma de crueldad, una forma de alguna manera, de llevar una ideología o llevar una forma, una intención política a las consecuencias tan atroces que esto desencadena. Entonces vamos a conversar con Mariana y espero pues que sea bien interesante. ¿Cuál es la mayor evidencia de todo lo sucedido en el campo de concentración que hay en la actualidad? En la actualidad, bueno, yo creo que la evidencia frente a los campos de concentración que hay, si se puede ver como en los lugares donde existieron, es las maneras, digamos la arquitectura, porque muchos de los campos no existían la estructura, sino que los construyeron de manera rapidísima. Entonces muchas de esas estructuras aún perviven. Entonces es una evidencia la forma como los organizaban, los grandes salones subterráneos, los laberintos que llevaban a esos lugares donde ponían a toda la gente a que se iban ahogando. Otra evidencia clarísima es la cuestión, el testimonio. Y un ejemplo es Primo Levi, como lo hablábamos. Primo Levi estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, entonces esto hace que el testimonio de él, y desde que él salió del campo de concentración y volvió a Italia en el 47, él ejerció una cuestión política de irse a contar, y eso hizo toda su vida, irse a contar a colegios, a universidades, escribir en la prensa, dar cuanta entrevista fuera, para dar a conocer eso tan terrible que había sucedido. Y les voy a compartir algo que él dice al final de este texto de la trilogía de Auschwitz. Él le hacen una pregunta y él responde lo siguiente: hay que desconfiar pues de quien trata de convencernos con argumentos distintos de la razón, es decir, de los jefes carismáticos. Hemos de ser cautos en delegar en otros nuestro juicio y nuestra voluntad. Puesto que es difícil distinguir los profetas verdaderos de los falsos, es mejor sospechar de todo profeta. Es mejor renunciar a la verdad revelada, por mucho que exalte su simplicidad y esplendor, aunque la hallemos cómoda para que se adquiera gratis. Es mejor conformarse con otras verdades más modestas y menos entusiasmantes, las que se conquistan con mucho trabajo, poco a poco y sin atajos por el estudio, la discusión y el razonamiento. Verdades que pueden ser demostradas y verificadas. ¿Qué nos dice Primo Levi en ese testimonio? De que esos jefes carismáticos de esos movimientos totalitarios, que nos vienen supuestamente con una verdad revelada, lo que hacen es, de alguna manera, es eliminar nuestra posibilidad de construir nuestra propia vida, de construir nuestros saberes, porque estamos supeditados, estamos expuestos a lo que ese poder y ese jefe decida. Entonces otra evidencia es la cantidad de testimonios, de cartas que quedaron, cartas de amor, cartas y libros que hay, películas que existen frente a eso. Es una evidencia de esos campos de concentración. Y les voy a recomendar también una película que se llama Resuciteire, y en español se llama Memorias de una guerra. Memorias de una guerra es como un oficial, como un cómico alemán que hacía teatro en Alemania, hacía reír a la gente, era muy famoso, no recuerdo ahora el nombre, y fue a un campo de concentración y quedó con un problema tremendo porque el jefe del campo de concentración lo tenía como, lo hacía caminar en cuatro patas como un perro, todo el tiempo. Entonces el tipo quedó con una cantidad de problemas en su vida. Entonces mire que más evidencia que la afectación mental a cuántos millones de personas dejó estos campos de concentración.
Entonces se casó con Bueno, de alguna manera yo diría que si había interés de por medio en esa relación, pues o sea, la palabra interés a veces nos genera escozor, pero obviamente uno siempre cuando se va a realizar algo tiene algún tipo de interés, no necesariamente es un interés egoísta, puede ser un interés de compartir con otro, puede ser un interés económico también, pero yo creo que el interés de ella iba también porque si bien ella militó desde temprana en las filas del Partido Nacional Socialista, ella estaba convencida también de lo que su esposo estaba realizando. Entonces el interés de ella también iba a que la persona con la que iba a compartir materializara y fuera similar a su ideario y su idea política también. Yo creo que ese era el interés básico de ella. ¿Cuál es el motivo por el cual se dirigía a orgías lésbicas con esposas de otros oficiales? Bueno, yo considero que o sea, esta cuestión del placer, del tánatos y el eros, que es la muerte y el erotismo y el placer, están más que separados, muy vinculados en este tipo de personas. Y en Ilse yo creo que el placer erótico junto con el placer de la muerte estaban muy relacionados. Yo creo también que ella si gozaba con su placer erótico, homosexual, lésbico, yo creo que habría ya pues como que indagar un poco más cuáles eran las circunstancias, por qué le gustaba eso, qué tipo de sexualidad vivió en su juventud, en su niñez, para poder determinarlo. Yo no tengo las herramientas para decir ella por qué ha conformado esas orgías lésbicas, pero por ejemplo es un tema más complejo que yo creo que no estoy como capacitado para exponer. Ya que las lámparas de piel humana que existían desaparecieron antes de hacer las pruebas científicas, ¿es posible decir que se realizaron en serio? Sí. En el régimen nazi hay algo particular y es que se actúa bajo una legislación existente y bajo unas reglas políticas. Es decir, no hubo tomas del poder a la fuerza, y no hubo consentimiento de la sociedad. Antes había en principio un gran consentimiento y apoyo de la sociedad. Entonces decir que esas cosas existieron o no, pues yo creo que la evidencia científica sí puede demostrar de que todos estos fenómenos pues tan crueles existieron. Y más si se estaba actuando bajo el amparo de la ley, que es la particularidad del régimen nazi. Entonces yo creo que tanto testimonio, tanta literatura que hay frente a que esto existió, sería muy difícil desmentirlo hoy después de tantos años. Porque en un principio se liberó a Ilse y se conocía todo lo que había de él. Sí, es que lo que pasa es que en estos juicios, como en el Nuremberg, como en el que participó Ilse, había una dicotomía o un problema a resolver, y era si esa legislación era válida en ese momento en Alemania. Vamos a decir hoy que moralmente hablando eso no era válido y vamos a incriminar a esas personas porque actuaron bajo la ley. Es decir, un problema muy grande. Entonces yo creo que en inicio uno era ese problema, otro la corroboración científica de que eso se hubiera pasado, y otra cosa era la presión social y la presión de las víctimas. Hombre, ¿cómo van a liberar a esa mujer? Por eso de alguna manera la volvieron a capturar, le dieron cadena perpetua y terminó suicidándose en la prisión. Entonces yo creo que en todo proceso judicial es muy complejo realizar un montón de cosas, de testimonios, en búsqueda de una verdad. ¿De dónde surgió el odio y el resentimiento de Ilse hacia los demás personas? Yo creo que hay que contextualizar a esta persona. O sea, Ilse hacía parte de ese movimiento totalitario, de ese movimiento nazista, y de alguna manera es un movimiento que parte de una política antisemita, de un odio hacia los judíos, de un rechazo a ese tipo cultural de vida. Entonces yo creo que eso debe tener explicaciones tanto familiares
como de su formación, de qué leía Ilse. Entonces sería muy interesante saber cuáles eran sus lecturas preferidas, qué música le gustaba, hacia qué estaba puesto su ideario político, con quién se relacionaba e indudablemente el contexto en el que se desarrollaba, que era el siglo XX mediados, después de una primera guerra, después de la Primera Guerra Mundial, y en el marco pues de estas políticas antisemitas. ¿Cree que la crueldad de Ilse se debe a su educación? Pues yo creo que la educación no necesariamente, pues, no puede explicar todo. O sea, indudablemente yo diría que tiene que ver, ¿cierto? Pero alguien extremadamente con procesos educativos muy fuertes y muy serios puede cometer un crimen, porque la mente humana, o sea, es una cosa muy compleja, que tiene muchos fenómenos psicoanalíticos, muchas cosas, cuestiones de este tipo. Pero de alguna manera, claro, sí había, como le dije ahorita, indagando un poco sobre qué leía ella, qué le gustaba, en qué contexto se estaba formando, porque la educación no la podemos entender solo dentro del aula de clase, no, también uno se educa en la calle, uno se educa mirando, escuchando la radio, viendo la televisión. Entonces todo este proceso de educación de ella sí puede explicar su comportamiento sádico, pero no sé si en particular, o sea, conozco que ella estudiaba contaduría como tal, pero no sé, tocaría indagar un poco más a profundidad esa parte. ¿Por qué surgió la obsesión de Ilse por la piel humana de los judíos? Pues yo considero que ella, o sea, este tipo de personas lo hacen por cuestiones que se explican muy desde procesos y fenómenos que vivieron desde la infancia, o cuestiones que ella empezó a desarrollar, gustos o digamos distorsiones de la mente que no siempre es fácil explicarlo, porque somos una máquina muy compleja, el ser humano es una máquina muy compleja y hay cierto tipo de personas que se salen de esa normalidad que es supuestamente no agredir al otro, de esa normalidad que es vivir en convivencia, y hay personas que decepcionan esa normalidad, y por eso es tan difícil hacer generalizaciones sobre por qué ella le gustaba la piel humana. Tocaría mirar esa excepcionalidad de Ilse Koch, por qué razón le gustaba, pues tenía ese gusto y ese placer por la piel de los judíos, pero realizó una lámpara que ella tenía en su cuarto. Le gustaba ver también cuando llegaban los trenes nuevos a los campos de concentración y desnudaban a todo el mundo, los despojaban de sus cosas, les despojaban de su cabello, ya no podían ser ellos. Y a ella le gustaba ver eso, disfrutaba ver eso. Y eso es una cuestión de sadomasoquismo, es una cuestión muy compleja. Entonces ella, al desarrollar eso, y en el marco de toda esa política de discriminación, de la política antisemita, de exterminio, pues ella realizaba y aprovechaba todo ese contexto para materializar su deseo. Le agradezco a vos.